Buenos días, tardes o noches, como siempre, estimados estudiantes, y también, como siempre, deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud y recordando siempre que tenemos que cuidar sobre todo a nuestros seres queridos, las personas mayores que están en riesgo en estos tiempos. Bien, vamos a empezar con este tema que es un tema que a mí me gusta muchísimo, es un tema que me apasiona bastante, que es el tema de los ácidos y las bases, es un tema que es muy eh, comentado. Pero al mismo tiempo quería decirles que este tema es bastante conflictivo. Durante muchísimo tiempo este tema causó mucha controversia principalmente entre los científicos, ¿no? Pero principalmente entre sí, los químicos, porque desde el principio, como entendíamos los ácidos y las bases, era un problema de saber qué tanto era ácido y qué tanto era base. Como les digo, era un tema conflictivo porque resulta ser que tenía una sustancia, bueno, la querían catalogar como un ácido y resulta que no era un ácido sino una base y viceversa. También pasaba lo mismo con las bases. Entonces, ¿cómo era la forma como en aquel entonces? Bueno, estábamos hablando del siglo pasado, desde finales del siglo XIX, eh, cómo se hacían los test para decir que era un ácido y que era una base, pues era simplemente probándolo, ¿no? Si les sabía un poco ácido o agrio, decían, bueno, esto es un ácido, y si les sabía un poco alcalino o amargo, decían que era una base. Pero imagínense en estos tiempos seguir evaluando de esa manera las cosas, ¿no? Porque nos podríamos a probar todos los ácidos y todas las bases para saber qué es, solamente por el gusto y probablemente por ahí, no sé, alguien se tope con un veneno porque no se sabe bien, ¿no? Entonces, bueno, esto cambió y este tema fue evolucionando a lo largo del tiempo, pero a principios del siglo XX, bueno, por ese entonces un famoso científico que a él se lo reconoce más en estos tiempos justamente por estas teorías que él estableció de los ácidos y las bases. Pero este señor era un profesor de física y de química sueco que trabajó muchísimo en varios temas, ¿no? Y el principal, por el que se lo reconoce es por esto, ¿no? Sin embargo, este señor también tuvo un fuerte impacto en otro tema, porque este señor se enfocó en varias disciplinas al mismo tiempo, ¿no? Además, este señor era Arrhenius, este Sven Arrhenius. Él se lo conoce por haber sido, ahora sabemos que era un adelantado a su tiempo. Imagínense, hace más de 100 años, más de 120 años, él ya estaba haciendo una predicción del cambio climático, de la influencia del ser humano en el cambio climático. Él trabajó mucho en esta cuestión de la climatología, la cosmología, y entre ellos uno de los problemas que estaba más en boga era en el ambiente científico era la causa de las diferentes glaciaciones por las que había pasado el planeta a lo largo de la historia. Este señor Arrhenius quiso averiguar si el factor determinante de dichos eventos climáticos podía ser la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre. Para que vean, o sea, era bastante adelantado este señor. ¿Qué fue lo que él encontró, no? Bueno, entre muchas cosas, como les decía, trabajó en parte de la física, parte de la química, recibió 2 o 3 premios reconocidos, pero el más importante de su carrera fue haber recibido el premio Nobel en el 1903, si mal no recuerdo, pero fue a principios del siglo también. Y hay un par de medallas ahí, sobre todo de la Royal Society of London, que era muy importante para su época en ese entonces, era uno de los premios también muy reconocidos. Pero bueno, ¿cuáles eran sus hipótesis? Ya entrando en materia. Este señor decía que los ácidos, bueno, él los clasificó, mejor dicho, ¿no? Hay que entender, antes de seguir con esta explicación, que los ácidos y las bases no es que están disgregados, están, de cierto modo, son paralelos, pero al mismo tiempo tienen cosas muy diferentes, ¿no? Por decirles un ejemplo, si algo es ácido, cuando se lo va diluyendo, esto puede convertirse en básico, ¿no? O sea, tienen sus características que definitivamente los hacen completamente diferentes, pero al mismo tiempo tienen mucho que ver.
Bueno, en el caso de la teoría de Svend Arrhenius, él nos decía que los ácidos tienen un sabor agrio, son corrosivos para la piel, enrojecen ciertos colorantes, también el papel tornasol que seguramente en laboratorio les hablaron o les hablarán para la siguiente práctica, y disuelven sustancias algunos, ¿no? No todos. Y a atacan algunos metales como por ejemplo el magnesio, el zinc, el hierro y desprendiendo hidrógeno molecular. Por ejemplo, aquí tenemos una formulita que es el ácido clorhídrico. Cuando se combina con el magnesio produce hidrógeno molecular y clorato de magnesio también. Entonces, esto vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y pierde sus propiedades al reaccionar con otras bases. Esto es sumamente importante. En el caso de las bases, las características que Arrhenius describió para poder determinar que era una base, decía que tienen un sabor amargo, perdón, son suaves al tacto y son corrosivos para la piel. Da un color azul a ciertos colorantes y también en el papel tornasol, cuando se pone una gotita de alguna base, da una coloración azul. Y precipitan sustancias disueltas por ácidos, ¿no? Disuelven también las grasas algunos y son resbalosos o jabonosos. Aquí tenemos un ejemplo también que involucra también el ácido clorhídrico y el hidróxido de potasio. En este caso, ya vamos a ir viendo también que eso es sumamente importante que se den cuenta cómo vamos a diferenciar si no tenemos esta información de aquí, cómo vamos a diferenciar cuál es un ácido y una base. En este caso ya está determinado que es el ácido clorhídrico, de hecho tiene su nombre, y el hidróxido de potasio es la base. Pero cuando se combinan producen agua y una sal. Esta parte es sumamente importante. Poco a poco vamos a ir entendiendo. Y cuando se combinan lo que produce es una neutralización. Bien, en esta imagen tenemos algunos ejemplos de ácidos, como el ácido gástrico, que es el ácido del estómago, el hidróxido de sodio, el vinagre, el jugo de limón. Y como sustancias neutras tenemos, por ejemplo, el jugo de tomate, el café, la leche de magnesia, que se utiliza justamente cuando tenemos algún problema estomacal, como acidez estomacal, el agua pura, el agua de lluvia. Y como ejemplos de sustancias básicas tenemos, por ejemplo, la sangre, el vino, que es un limpiador de horno, por ejemplo, lime water, esta es una sustancia que se utiliza como desengrasante de baños principalmente, o la Coca-Cola, también, que a pesar de que está aquí como sustancia básica, en realidad también contiene algunos ácidos, pero es una sustancia básica de manera general, por eso lo podemos tomar sin problema. La pasta de diente y el orina, por ejemplo. ¿Cuáles serían las características que Arrhenius comentaba de los ácidos fuertes y débiles? Él basó sus hipótesis o sus teorías en las características de cómo serían los ácidos y cómo serían las bases. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los ácidos fuertes. ¿Cuáles eran las características que Arrhenius decía? Él decía que se ionizan totalmente en el agua para formar iones hidróneos. ¿Qué es un ion hidróneo? Básicamente una molécula de agua con un hidrógeno de más, o sea que tiene un hidrógeno extra. Por eso la fórmula es H, a este de aquí es H3O. ¿Y cuáles son las características de un ácido débil? Que bueno, que se ionizan en pequeñas proporciones en una solución diluida. Vamos a mover esto para arriba. Por ejemplo, aquí tenemos una parte que es importantísima que ustedes recuerden esta parte. Verá que hago hincapié en esto, ¿no? ¿Qué es un ácido? Un ácido fuerte. Y aquí ya empezamos a entender esta parte, ¿no? Que dice que cede fácilmente un protón. Un ácido fuerte que cede. Esta es una característica de los ácidos. Los ácidos ceden un protón o ceden electrones, por ejemplo, ceden hidrógenos, por así decirlo, de una manera. Esta es una característica de los ácidos. En cuanto a las bases, ellos tienen la característica de asimilar protones. Entonces, en este ejemplo aquí que tenemos el ácido clorhídrico con, que tenemos el ácido clorhídrico, otro tipo de ácido nítrico, ácido sulfúrico, y aquí tenemos una pequeña formulita para que se entienda lo que les decía de este ejemplo del ion hidróneo. Por ejemplo, el ácido clorhídrico cuando se combina con agua, y esta es otra cosa que también vamos a ver más adelante, porque
El agua, cuando está combinada con uno de estos otros ácidos o con una base, puede hacer la función de ambas cosas. El agua puede ser ácido o el agua puede ser básico. Esto parece bastante confuso, pero ya lo vamos a ver más adelante con más calma. Entonces, cuando mezclamos, por ejemplo, ácido clorhídrico con agua, se produce el radical hidróneo y cloro molecular, ¿ok? Que es un gas, recuerden esto. Entonces, esta parte, cuando ustedes van a ver que el ácido cede, como aquí vamos a poder identificar esto, porque por ejemplo, este es el ácido clorhídrico, ya sabemos por el nombre, pero para que ustedes entiendan cómo vamos a diferenciar entre un ácido y una base, va a ser bastante sencillo. Cuando aquí el ácido pasa acá, perdón, el agua aquí tiene H2O y aquí pasa a ser HO3, eso quiere decir que el agua ganó. Entonces, como el agua ganó de acá, entonces esta viene siendo la base. Y el cloro cedió, recuerden que dice cede fácilmente, el cloro cedió ese hidrógeno al agua y por eso quedó el cloro. Entonces, por eso este es el ácido. Primer ejemplo. Entonces ya vamos viendo esa parte que necesitamos ir entendiendo bastante bien. Y el ejemplo de un ácido débil que cede con dificultad. O sea, el de acá cede fácilmente, pero igual sigue siendo una acción de ceder con dificultad un protón, pero sigue cediendo la cuestión, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Este, esto es bicarbonato, ácido, bueno, el vinagre o el ácido acético y otros ejemplos más, como el ácido fluoroso. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ácido acético, ¿no? Que con el agua igual cede los protones, cedió uno, pero con dificultad, para formar también el radical hidróneo. Algunos ácidos comunes, por ejemplo, aquí tenemos los nombres. Una disculpa que estén en inglés los nombres, es una omisión mía. El ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido fosfórico, el ácido carbónico, el ácido hidroclórico y el ácido acético. ¿Y estas son sus fórmulas para que también si ustedes quieren las puedan anotar, porque se las aprendan, porque se utilizan muchísimo en ejercicios de reacciones? ¿Y cuáles son los nombres comunes? Por ejemplo, el ácido sulfúrico se lo conoce como ácido de batería. El ácido fosfórico, en este caso no lo tenemos en Ecuador, pero ese, por ejemplo, es el lime away, que es un quitagrasa básicamente, ¿no? El ácido carbónico, que bueno, nosotros lo conocemos un poquito en la parte de colas como Pepsi, Coca, que son las más comunes. El ácido hidroclórico, que esos son los ácidos estomacales de nuestro estómago. En el caso de los humanos, en otras especies, tienen otros tipos de ácidos mucho más potentes, por ejemplo, el de los cerdos o el de los perros son ácidos mucho más fuertes. Y el ácido acético, que no es otra cosa más que el vinagre. Como les decía, a diferencia de las bases, las bases, ya sean fuertes o débiles, tienden a aceptar estos protones. ¿Ok? Recuerden de nuevo, los ácidos ceden y las bases aceptan estos protones. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario, hidróxido de calcio. Y algunos ejemplos también de los que ceden con dificultad, que son las bases débiles, que son el amoníaco y otros compuestos más que están acá. Asimismo tenemos algunos ejemplos de las bases, por ejemplo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio y el amonio en agua, ¿no? Entonces estas son sus fórmulas también, para que se las aprenda, como le digo, estas son fórmulas que se utilizan muchísimo. Y por ejemplo aquí tenemos sus nombres comunes que son sosa cáustica, sosa potásica, leche de magnesia, pickling lime, que es un producto básicamente, y household ammonia, que también es otro producto. Esos son nombres en inglés básicamente. Nosotros nos interesan son sus nombres científicos. ¿Cómo son estas reacciones de los ácidos y las bases? Bueno, cuando se comportan cuando se junta un ácido y una base, a veces o casi siempre también se producen sales. Estas sales pueden ser neutras, ácidas o básicas. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos reaccionar un ácido fuerte con una base fuerte? Esto es importante, ¿no? Lo que sucede es una neutralización.
o una disolución neutra, como quieran conocerla. Entonces, por ejemplo, de nuevo, aquí está explícito que es un ácido y que es una base. Pero para efectos de nosotros poder hacer una práctica para poder identificar cuál es el ácido y cuál es la base, vamos a tener que recordar siempre que el ácido es el que tiende a ceder protones y la base tiende a aceptarlos. ¿Okay? Para que ustedes, por ejemplo, en este caso, de nuevo, el ácido clorhídrico, hacerlo reaccionando con una base que es el hidróxido de sodio, forma agua y sal común, por eso se neutraliza. O sea, estos de forma separada, el ácido clorhídrico es una sustancia fuerte y corrosiva, al igual que el hidróxido de sodio. Ambas separadas son sustancias fuertes y peligrosas incluso, pero cuando se combinan, se neutralizan y forman agua y la sal común. Entonces eso nos dice mucho de esto de las reacciones de estas dos sustancias fuertes que se neutralizan. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido fosfórico con el hidróxido de potasio, y lo que hacen es que forman tres moléculas de agua y fosfato que es otra sal, que es fosfato de potasio. Entonces, aquí también hay un detalle que también quería mencionarles. Ven que aquí también la fórmula está balanceada. Cuando se hacen estas fórmulas, generalmente este dato y este dato no se da. Entonces ustedes también tendrían que hacer el balanceo de esta, porque generalmente esta información, así que tal como está, no generalmente aparece. Ustedes tienen que hacer el balanceo de las ecuaciones. Bien, pasamos como les decía al principio de esta presentación, este tema fue un tema bastante conflictivo en su tiempo, ¿no? Entre los científicos y químicos, principalmente de su tiempo. Y hasta por un par de décadas se aceptó enteramente el concepto de Arrhenius como la mejor definición de un ácido y una base. Sin embargo, en 1923, Bronsted y Lowry eran dos científicos. Este era uno y este era otro, por si acaso no es la misma persona. Era Bronsted y un británico. Bronsted me parece que era sueco o de Dinamarca, no estoy muy seguro en este momento, no me crean, averigüenlo. Y Lowry, que era británico, propusieron una forma independiente o diferente de entender este concepto de ácidos y bases. Un nuevo concepto que definía el ácido como una sustancia que puede ceder protones, que era lo que les decía hace un segundo, y la base como una sustancia que puede ganar protones. Es decir, un ácido es propiamente un dador de protones, mientras que la base es un receptor o asimilador de protones. Este proceso de perder o ganar protones es reversible. Entonces, en este caso, como es reversible, un ácido cuando pierde protones se puede transformar en una base, y a su vez una base al ganar estos protones se puede convertir en un ácido. Entonces, esta parte explicaba mucho de los vacíos que había dejado la explicación de Arrhenius, porque los conceptos de Arrhenius básicamente se fundamentaban en estas mezclas o en estas disoluciones de un ácido y una base en el agua, pero no explicaba bien los problemas cuando solamente se utilizaban dos sustancias y no intervenía el agua. Entonces, esta parte era muy, muy importante. Verán, para dejar un poco más claro esta parte, como un protón no puede tener una existencia libre en disolución, debe incorporarse a otra sustancia que se comporta así como una base. Si la teoría de Bronsted y Lowry, la teoría de Bronsted y Lowry, un ácido y una base pueden ser tanto compuestos moleculares como iones, y una misma sustancia molecular iónica puede actuar en un caso como un ácido y en otra como una base. Por ejemplo, el agua, lo que les mencionaba hace un rato. Esta parte de la explicación ya la hice anteriormente, pero necesito hacer hincapié en esto porque puede crear confusión. Entonces tiene que quedar extremadamente claro esta cosa, y la mejor manera que yo encontré de explicar para que ustedes no se confundan, para que puedan decir, bueno, ¿cuál es un ácido y es una base? Eso lo van a ver ustedes en el producto acá. Con esta información de acá ustedes van a saber, porque aquí en este caso sabemos que es ácido hipocloroso
y agua, que funciona en este caso como base. Pero si ustedes no tienen la información de cuál es un ácido y una base, recuerden de nuevo hacer este ejercicio. En este caso, el agua, cuando pasa acá al producto, vean que tiene, no, ya no tiene dos hidrógenos, sino tres hidrógenos. Eso quiere decir que el agua, la base, ganó, entonces aceptó un protón más. ¿Ok? Por eso tiene tres, es el radical hidróneo. ¿Se entiende esta parte? Espero que se entienda. La repito de nuevo. Aquí el agua, cuando pasa acá el producto, vean ustedes que ganó un protón más. Eso quiere decir que aceptó un protón más. Por eso el agua es la base. Si ustedes no tienen esta información, esta es la mejor forma. Ustedes ven que aquí el cloro está solito. Entonces quiere decir que esta sustancia que está acá, este ácido, aquí no vamos, digamos que no tenemos esta información. Tenemos solamente HCl. Entonces vemos que aquí en el producto solamente está el Cl, eso quiere decir que donó un electrón que es justamente perdón, un protón que fue el que lo tomó el agua para hacer el radical hidróneo. Entonces vemos que esta sustancia que está aquí, que asumimos que no tenemos la información, donó ese electrón, entonces esa sustancia viene a ser el ácido. Es la manera más sencilla de poder diferenciarlos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos aquí otro ejemplo que es un ácido más fuerte con una base más fuerte, forma un ácido más débil y una base más débil. ¿Ok? La definición de las bases, de acuerdo con el modelo de Bronsted y Lowry, incluye a toda especie que acepta un protón. Por ejemplo, el amoníaco actúa como una base en este caso. Y este era el ejemplo que yo les decía o les mencionaba que tenía dificultades con el concepto o la teoría de Arrhenius, que él trabajaba más con el agua, pero no podía explicar bien el problema cuando se juntaba, por ejemplo, en este caso, el ácido clorhídrico con el amoníaco. Entonces, esto no es agua. Y aquí producía otra sustancia, que es un ácido más débil con una base más débil. Entonces, esto era lo que mejoraba estos conceptos y como les he estado diciendo casi desde el principio de esta charla, casi siempre, bueno, en la actualidad se utiliza más este modelo de Bronsted y Lowry porque explica muchísimo mejor estas diferencias entre ácido y base. Yo no les he hablado mucho de que una sustancia es ácida o como el limón o no sé. Yo les he estado hablando más en este concepto porque a pesar de que les dije, hasta hice hincapié un poco en la bibliografía de este Arrhenius, su teoría duró bastante tiempo, pero tenía muchas dificultades. Entonces, cuando llegaron con este nuevo concepto, estos dos científicos mejoraron muchísimo estos problemas. Vamos a explicar con otro ejemplo aquí, en este caso, por ejemplo, digamos que no sabemos que esto de aquí es una base y esto tampoco sabemos que es un ácido. ¿Recuerdan un ejemplo anterior en el que el agua era una base? Pues bien, aquí tenemos el ejemplo contrario. Aquí tenemos el amoníaco cuando lo combinamos con agua. Vean aquí que está incluso separado los hidrógenos, que son 2H2, por eso son dos hidrógenos. ¿Y qué es lo que produce? Produce el radical amonio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí en este caso, con el agua? El agua cedió un hidrógeno al radical amonio y la base en este caso ganó, por eso ahora tiene 4, ganó este de aquí, pasó acá formando este compuesto. Por eso aquí el agua hace las funciones de ácido. Entonces el agua puede ser un ácido o una base. Eso les decía que era un poco confuso, pero cuando se combinan, dependiendo de la sustancia que se combinen, puede actuar o como un ácido o como una base. Pero de nuevo, una vez más, por quinta o sexta vez, no sé cuánto, la mejor manera de entender cuándo es un ácido y cuándo es una base, porque incluso podría ser una pregunta. Yo les pongo un ejemplo aquí sin esta información y les digo, en este caso el agua está actuando como ácido o como base. Ustedes van a tener que recurrir acá al producto para saber qué pasó. Entonces el agua, en este caso que funciona como ácido, como se dio un protón de hidrógeno, se convirtió en radical hidróxido. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, otro detalle que ustedes tienen que ver son estos simbolitos mayores, ¿no? Entonces, cuando en este caso ganó, se queda con el símbolo de mayor porque ganó. En este caso, el agua que se dio queda con el símbolo menos, pero más arriba. Y aquí ya vemos el producto conjugado. Como les decía, esto vendría siendo una base débil
que se combina con un ácido débil como el agua, obviamente es un ácido débil porque es agua, y obtenemos un ácido fuerte, que es el amonio, y una base fuerte, que es el hidróxido. Para definir la fortaleza o qué tan fuerte puede ser un ácido o una base, Brewster y Lowry conjugaron una tabla en la que ellos decían que, o explicaban que dependiendo de la reacción, se podía decir que era un ácido fuerte, era un ácido medianamente débil o débil, ¿no? Entonces aquí teníamos algunos ejemplos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, son ácidos muy fuertes. A diferencia de ácidos que son fuertes nada más como el radical hidróneo, el ácido hidróxido sulfuroso, el ácido y los medianamente fuertes que son el ácido fosfórico, que aquí aprendes esta fórmula porque esto es la del vinagre, ¿no? Eso es bastante sencilla también. Y los débiles teníamos el amonio, el bicarbonato, el ácido fosfórico, perdón, este es el ácido fosfórico, este es el ácido fosforoso. Y el muy débil que vendría siendo también el agua. El agua también podría estar acá también como una base, como les decía, ¿no? Vamos a mover esto más acá arriba. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, todos estos compuestos que están aquí, que son expresados desde su base conjugada, que son bases que van desde el más débil hasta el más fuerte, a diferencia acá. Entonces a eso me refería cuando les decía que están están opuestos, ¿no? Si una sustancia mientras más ácida sea, menos básica y viceversa, ¿no? Bueno, según la teoría de Brewster y Lowry, una reacción ácido-básico es una reacción de transferencia de protones. Eso es en resumidas cuentas. También esto podría ser incluso una pregunta. Verán que les estoy pasando información que les puede ser útil para el futuro test. Una vez más, aquí está esquematizado, ahora aquí a lo que se refería con la teoría de las bases de Lewis, en este caso que los ácidos son capaces de captar o compartir un par de electrones formando un enlace, que es este que está acá, y una base es una sustancia capaz de donar y compartir un par de electrones. Es básicamente eso, y que a pesar de que suena muy sencillo, en realidad era muy conflictivo para sus tiempos. El agua, como les decía, es una sustancia sumamente interesante. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que el agua es el disolvente universal, es parte fundamental y primordial de la vida en la Tierra, pero también cuando hablamos del agua en cuestiones de del ácido, el ácido y las bases, tiene una connotación todavía más interesante porque el agua tiene la capacidad de autoionizarse. Y esto se va a medir en una escala de pH. ¿Qué es el pH? El pH no es otra cosa, o mejor dicho, significa potencial de hidrógeno. Quiere decir esto, que es la capacidad de una sustancia en asimilar o, o donar hidrógeno, ¿no? Que es lo que les decía. Y esto del pH, como les decía, lo que les explicaba hace un rato, ustedes los van a ver en muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el pH del suelo, que ustedes van a tener que ver, que el pH de la sustancia, tal y cual, para alguna aplicación que ustedes vayan a trabajar. Entonces, esta parte del pH tienen que saber qué significa. La cuestión es que es potencial de hidrógeno, es qué tantos hidrógenos son compartidos o son donados en una sustancia, ¿no? Y este pH tiene una escala que es básicamente de 14, que es en términos logarítmicos básicamente 10 a la menos 14, ¿no? Entonces, el equilibrio de automatización del agua, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí una molécula de agua, otra molécula de agua que forma, por ejemplo, aquí radical hidróneo y deja un radical OH ahí libre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en aquí cuando tenemos una molécula de agua y otra? Entonces, este hidrógeno de aquí, bueno, en este caso, uno de estos hidrógenos se compartió con el agua, con el de acá, y quedó como un H3O, pero nos sobró un OH, que es el que queda acá. Entonces se puede hacer esta autoionización en el agua. Y el pH, como les decía, no es otra cosa que es qué tan ácido o qué tan alcalino o básico es una sustancia. Si está en la mitad exactamente de este 14, si está en la mitad, eso quiere decir que es una sustancia neutra. O sea, por ejemplo, el agua. Aquí una escala del ejemplo que les decía, ¿no? Una disolución neutra, por ejemplo, en este caso, tenemos el radical hidróneo
y también el radical hidróxido y su pH es igual a 7. A este es lo que está aquí, el 7. Entonces, como está justo en la mitad, es una disolución neutra. Cuando una disolución es ácida, esta misma reacción, pero tiene un pH que es menor que 7, es una disolución ácida. De aquí para acá, cuando el pH es menor que 7 es ácido. Mientras menor sea ese pH, quiere decir que es más ácido. ¿Ok? Que les quede claro entonces esta parte, ¿no? Mientras más es cerca del 0 hacia acá es ácido. Y mientras más hacia la derecha, en este caso, la solución es básica. O sea, aquí puede ser básica pero suave, no fuerte, y acá es una solución básica alta. Lo mismo acá, aquí es un ácido suave y aquí es un ácido fuerte. ¿Ok? Entonces, una vez más para que recuerden, el potencial de hidrógeno entonces es la capacidad de una sustancia de ceder o recibir hidrógenos, que eran los protones de hidrógeno a los que se refería en la explicación anterior. Y esto teníamos también una explicación, déjame ver si muevo esto por acá, tenemos una explicación un poquito más detallada de la escala que detallaron Broster y Lowry para esto, que es mientras más cerca del cero, a lo que me refería hace un ratito, es más ácida, y mientras más alejado, o sea, más cercano al 14 en este caso, era básica. Entonces el 7 era neutro. Entonces aquí está una mejor escala de lo que ya sea el potencial de hidrógeno como tal o el potencial de hidróxido como tal. Y en esta gráfica podemos ver algunos ejemplos, como les decía hace un ratito, por ejemplo, cuando es una sustancia neutra, por ejemplo el agua destilada, la sangre, que es un poco básica, pero todavía está más cerca de ser neutra, así mismo la leche, es un poquito ácida, pero está cerca de estar también entre neutros, sin embargo no está en el 7. Entonces a medida que se va moviendo ya se van catalogando dentro de una de estas escalas, o es ácida o es básica. La cerveza, que es un poco ácida, y esta acidez se la da principalmente la flor del humo, los lúpulos, que es el lúpulo, es ese sabor particular de la cerveza que se lo da a una planta, que por cierto es familia del cannabis. Es una enredadera que se cultiva sobre todo en las latitudes de 35 grados hacia arriba o hacia abajo, o sea, más o menos por Estados Unidos y Canadá o en Chile, aunque es una planta que se adapta bastante bien, pero esa es la acidez que le da a la cerveza, el zumo de limón obviamente, y vamos subiendo de escala. Por aquí podría estar también dentro de este zumo de limón en la escala 4, por ahí puede estar el vinagre, por ejemplo. Y hacia el otro lado, hacia las partes básicas, tenemos la sangre, como les decía, el agua de mar o el amoníaco. Y en esta parte y con esta última explicación, todavía queda un par de slides más, pero esto lo vamos a mandar en una pequeña tareita para hacer algunos experimentitos en casa. Verán, un detalle que les comentaba en alguna clase les decía a alguien que me preguntaba, profe, es que no tengo para hacer el video que me dijo. Yo honestamente creo de forma muy, muy particular que se pueden hacer muchísimas cosas, pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas con las cosas que están en la casa. No necesitan tener un laboratorio, no necesitan tener ni siquiera dinero. Hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, una parte de la tarea que se les va a enviar va a ser determinar qué tan ácida o básica es una sustancia, haciendo ustedes experimentos sencillitos en casa, como por ejemplo la remolacha. Con el jugo de la remolacha ustedes van a hacer una solución, van a tener, no se pueden incluso solamente con la mano exprimir un poco y ponerle, no sé, un papel y luego poner algún vinagre para saber cuál es la reacción. Por citar un ejemplo, no va a ser esa la tarea, pero la cuestión a lo que iba es que son cosas que son muy sencillas y es simplemente cosa de poner un poquito de ingenio a la cuestión, ¿no? Los ejemplos que les decía a las personas que me decían, no, es que yo no tengo cómo medir o yo no tengo una balanza, pero yo les decía, pero tienes un recipiente que compraste, no sé, mantequilla que en la etiqueta decía 100 gramos, eso quiere decir que ese contenedor tiene la capacidad de 100 gramos, que eran las medidas, son cosas así de sencillas que no necesitaban comprar nada y necesitamos usar nuestro ingenio, no son cosas que son tan complicadas. Y también les explicaba que esa tarea en particular, para los que no la hicieron, que son muchísimos, es la tarea que corresponde o correspondía a la parte
del trabajo autónomo. Esta parte del trabajo autónomo está catalogado dentro de la tabla de calificación que se indica en el sistema. Ustedes ya deberían conocer eso, ustedes sabían que iban a hacer un trabajo autónomo, porque al inicio del primer parcial el trabajo autónomo fue la investigación de los elementos. Entonces necesito yo que pongan un poquito más empeño en estas tareas. Yo sé que están muy ocupados y tampoco no estoy mandando cosas tan complejas. Entonces sí les pido por favor que pongan un poquito más de empeño y cuidado en este tipo de cosas. Por ahora eso sería todo. Voy a pasar una segunda clase tal vez un poco más corta con alguna explicación de algunos ejercicios de ácidos y bases muy sencillitos, ya se van a dar cuenta. Y con eso terminaríamos esta unidad y para la siguiente semana vamos a tener un test que les voy a enviar también. Estos temas, como ustedes han visto, no son temas para nada complejos, son temas muy interesantes, muy bonitos, con ejercicios muy sencillos. Y una vez más, espero de todo corazón que estén viendo las clases, porque estoy tan desilusionado de saber que muchos estudiantes no están viendo las clases, que solamente ven ahí que en el WhatsApp que hay una tarea y buscan cómo hacerla y ya, pero no están recibiendo las clases. Eso sería todo, espero que se encuentren muy bien, como siempre, los mejores deseos para ustedes y su familia, que sigan con bien, que sigan sanos y ya estamos en contacto en estos días para continuar con esta parte de los ejercicios de los ácidos y bases.